Damas y caballeros, mi presentación se llama El ciudadano como reformador moral y tiene 4 partes. Primero, la votación. Segundo, la ética. Tercero, el ciudadano como reformador moral. Y cuarto, el lenguaje moral público. Entonces, primer punto, la votación. Hay 3 procedimientos para tomar decisiones colectivas: la discusión, la negociación y la votación. John Elster ha discurrido sobre las diferentes formas en que pueden combinarse. En las empresas, por ejemplo, cuando empleadores y trabajadores hacen un convenio salarial, hay mucha negociación y algo de discusión, pero no votación. En las universidades, para decidir la titularidad de cátedra, se da una combinación de discusión y votación, idealmente sin negociación. En los parlamentos democráticos, la discusión y la negociación se cierran con una votación. Nosotros aquí solo discutiremos, no negociaremos, ni mucho menos votaremos, porque no vamos a tomar ninguna decisión. Veamos un poco la forma que tomará nuestra discusión hoy. La mayor parte del tiempo, 4 horas y media, si respetamos el programa, no hablaremos entre nosotros, los panelistas, intentando convencernos mutuamente de que tenemos razón. Le hablaremos al auditorio, tratando de convencerlo a él. Casi lo mismo ocurre en los debates presidenciales. Los candidatos no tratan de convencer al adversario, sería inútil. Intentan convencer a la audiencia, aunque conversen entre ellos, pero tampoco deciden nada. La situación es muy diferente en un buen debate científico natural. Los interlocutores quieren decidir si un experimento está bien hecho o una hipótesis es correcta, y para lograrlo no disponen de otro medio que la discusión. De nada serviría negociar o votar. Si lo hicieran y la comunidad científica se enterara, habría un escándalo y cualquier decisión que hayan tomado quedaría invalidada. La discusión científica es una forma de comunicación orientada al entendimiento mediante razones compartidas. Su fin es transformar las actitudes proporcionales, las creencias de los interlocutores, con razones públicamente accesibles y válidas para todos. Razones capaces de a sentir o llegar a determinadas explicaciones. No sirve el consenso entrecruzado. 2 más 2 no es 4 porque todos tengan alguna razón para creer que es así, incluso cada uno la suya, sino por una razón. 2 más 2 y 4 designan la misma cantidad. A diferencia de la votación, la discusión y la negociación son modos de comunicación. Se realizan mediante actos de habla. La discusión busca transformar mediante la comunicación las creencias, ya sea las creencias de los interlocutores, como en los seminarios científicos ideales, ya sea las creencias de la audiencia, como en los debates presidenciales. La negociación, en cambio, en un reformador moral. La segunda es que la democracia constitucional obliga a la comunidad política a reformar el lenguaje de la moral. Antes de justificar estas afirmaciones, debo decir unas palabras sobre la ética, porque no afirmo que la democracia convierta al ciudadano en un reformador ético, ni tampoco que la democracia constitucional obligue a la comunidad política a reformar el lenguaje de la ética. Mi tema es la reforma moral. Segundo, la ética. Ética es una palabra ambigua. Si no se distinguen los diferentes sentidos que puede tener, se corre el riesgo de cometer la falacia que Aristóteles llamó de los 4 términos, es decir, cambiarse de tema en la argumentación. Ofreceré 3 ejemplos de confusión respecto a la ética debido a la ambigüedad de las palabras. Primero, Nietzsche escribió en el capítulo 3 de la Genealogía de la Moral, parágrafo 17, que el budismo, a diferencia del cristianismo, está más allá del bien y del mal. Apoyó esta afirmación con citas del Vedanta. Por ejemplo, el bien y el mal, ambos son cadenas. De ambos se enseñoreó el perfecto. Lo hecho y lo no hecho no le producen ningún dolor. El bien y el mal lo sacude de sí como un sabio. Su reino ya no padece a causa de ninguna acción. Él trascendió el bien y el mal.
trascendió ambas cosas. Pero si el budismo está más allá del bien y del mal, ¿hay o no hay una ética budista? Al menos Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cree que la hay. En el debate de Baviera con Habermas, sostuvo que la doctrina del Dharma es el corazón de la ética budista. ¿El sabio budista entonces no está más allá del bien y del mal? ¿No trasciende la ética? Segundo ejemplo. También Kierkegaard tiene su más allá del bien y del mal. Opinaba que el verdadero cristiano trasciende la ética. Reflexionó con temor y temblor sobre el padre de la fe. Abraham estuvo dispuesto a cometer infanticidio, a sacrificar a escondidas en la tierra de Moriah a su milagroso hijo, nacido de una mujer anciana y estéril como una rama seca. Iba a violar uno de los 10 mandamientos, uno claramente moral, no todos lo son. Y no podía justificarse como Agamenón apelando al bien público, pues el asesinato ritual era privado. Agamenón podía decir que el sacrificio de su amada hija Ifigenia fue necesario para que soplaran los vientos y por fin la flota pudiera zarpar rumbo a Troya, que había antepuesto el bien de los griegos a sus intereses personales, que por amor a la patria había roto su corazón. ¿Pero qué podía hacer Abraham? ¿A quién beneficiaba el sacrificio de su hijo? A diferencia de Agamenón, Abraham estaba solo. El cristianismo, no el ateísmo, habría inventado la soledad y la individualidad mucho antes de los tiempos modernos. Y para el individuo solitario, solo una cosa es necesaria. En mi punto de vista, Kierkegaard la resumió en una palabra. Lo que la época necesita, en el más profundo sentido, puede decirse total y completamente en una sola palabra. Necesita eternidad. La desdicha de nuestro tiempo es justamente esta, que se ha convertido simplemente en nada más que tiempo, lo temporal, que no tolera hablar de eternidad. Y así, con las mejores intenciones o furiosamente, haría la eternidad totalmente superflua mediante una falsedad sagazmente planeada que, sin embargo, en toda la eternidad no tendrá éxito, porque cuanto más se cree uno capaz de vivir sin lo eterno, más siente la necesidad esencial de ello. El cristiano está solo y anhela la eternidad, y como el padre de la fe trasciende la ética. Sin embargo, la valoración de la eternidad es una valoración ética si es posible preferir una vida finita a una vida eterna. Odiseo, por lo menos, cuando Zeus ordenó a Calipso que le devolviera la memoria, prefirió una vida intrascendente junto a sus seres queridos a una eternidad de placer en compañía de extraños. Rechazó la oferta de Calipso de quedarse con ella a compartir la eternidad disfrutando del sexo y las drogas y se fue para la casa. En tiempos más recientes tenemos a Bernard Williams y a Borges. El filósofo Thomas Nagel, intentando explicarse la minusvaloración de la eternidad en algunos escritos de su colega y amigo Bernard Williams, se preguntó, ¿se aburrirá mucho Williams? Un último ejemplo. Spinoza dijo que los conceptos de bien y mal y de libertad de la voluntad son fantasías humanas. Bien, mal y libertad de la voluntad son conceptos imprescindibles en la ética. Si fuera verdad que la libertad de la voluntad es una ilusión causada por el hecho de que somos conscientes de nuestras acciones, pero no de sus causas, y que el bien y el mal son conceptos sin referencia, lo mismo que el flogisto de la química anterior a Lavoisier o los duendes de los celtas, sería raro hablar de ética. Sin embargo, Spinoza afirmó estas cosas en un libro que llamó Ética. Cometió una contradicción performativa. El libro trata de la felicidad. Dice que son bienaventurados los que conocen a Dios. La ética de Spinoza es una ética teológica, más allá del bien y del mal, como la de Kierkegaard. Nietzsche se puso muy contento cuando se enteró del atrevimiento de Spinoza. Inmediatamente escribió a su fiel amigo, el teólogo protestante Franz Overbeck: estoy absolutamente asombrado, absolutamente encantado. Tengo un predecesor, y vaya cuál, casi no conocía a Spinoza. Me reconozco en 5 puntos capitales de su doctrina. Él niega la libertad de la voluntad, los fines, el orden moral del mundo, lo no egoísta, el mal. Unos años después, Nietzsche publicó un libro titulado Más allá del bien y del mal. ¿Es un libro sin ética?
al contrario, es un libro con ética y también con moral. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche introdujo la contraposición entre una moral natural, la moral de señores, y una moral contra natura, la moral de esclavos judeo-cristiana. Roma contra Judea. Este es el horizonte del pensamiento moral de Nietzsche en Más allá del bien y del mal. La ética del libro, en cambio, era anterior. La expuso por primera vez al final de La ciencia alegre. Fue el tercer y último intento de superar la ética pesimista de Sileno. Según el sátiro de Sileno, un compañero de aventuras de Dioniso, puesto que lo más conveniente para el ser humano es no haber nacido, la mejor opción que le queda es morir pronto. Nietzsche combatió primero el pesimismo de Sileno con una mística de la embriaguez, la ética dionisíaca, y más tarde con la pasión intelectual y la diferencia entre los horrores de la vida del sabio espinosista, la ética del tercer ojo. La ética de la ciencia alegre y más allá del bien y el mal recurre al eterno retorno. La ética del eterno retorno tiene un parecido de familia con las éticas teológicas de Kierkegaard y Spinoza. Fuera de distanciarse del bien y el mal, las tres coinciden en la valoración de la eternidad, pero Nietzsche, por así decir, seculariza la eternidad. Para ser realmente feliz, dice en el aforismo 341 de La ciencia alegre, hay que poder desear que la propia vida, tal como ha sido, se repita eternamente. Como vemos, Spinoza, Kierkegaard y Nietzsche están preocupados por la felicidad y la encuentran más allá del bien y del mal, como el sabio del Vedanta. Por buenas razones, actualmente en la literatura especializada, en vez de felicidad, se prefiere hablar de vida buena o lograda, en oposición a vida mala o fracasada, infernal. Y se suele usar la palabra ética como sinónimo de teoría de la vida buena. En adelante seguiré este uso. Cielo e infierno son símbolos éticos en este sentido porque representan la mejor y la peor vida posible para el ser humano. En cambio, la palabra moral suele usarse en el sentido de exigencias recíprocas de comportamiento, como designación, dicho en términos de Scanlon, de lo que nos debemos los unos a los otros. Esto no puede ser la felicidad. Nadie puede exigirle a otro que lo haga feliz, ni que haga feliz a todos los demás. Pero podemos exigir a los demás que no nos maten, que no nos torturen, que no lean nuestras cartas, que cumplan sus promesas, que nos ayuden cuando estamos en serio peligro y pueden hacerlo sin grandes riesgos, y asimismo que no maten a otros, que no los torturen, etc. El comportamiento moral es igualmente bueno para todos, el comportamiento ético no. Las exigencias morales se dirigen a terceros, las éticas a sí mismos. Las exigencias éticas son autoexigencias, no exigencias recíprocas. Si creo que castidad, pobreza y obediencia me harán feliz, me exijo no ceder a las tentaciones de la carne, el gasto suntuario y el afán de poder. Cada concepto de vida buena tiene sus enemigos internos, sus saboteadores dentro de nosotros mismos. No puedo exigirles a los otros que derroten mis tentaciones, que fortalezcan una voluntad incapaz de motivarme a hacer lo que creo que es bueno para mí. Kant fue el primero en separar nítidamente la teoría de la vida buena, la ética, de la teoría de las exigencias recíprocas, la moral. Decía que la moral está para hacernos buenos, no felices. Scanlon lo sigue en este punto. Sin embargo, ya que la perspectiva de ser bueno y desgraciado no es muy motivante, Kant se zambulló en la metafísica y postuló la existencia de un alma inmortal para que fuera posible el bien supremo, la coincidencia de bondad y felicidad. Aquí Scanlon ya no lo sigue. Si ética y moral van de la mano, si cumplir con las exigencias recíprocas, igualmente buenas para todos, es necesario para ser feliz, ha sido controversial desde la Ilustración griega. Platón dijo que el comportamiento moral es bueno para uno mismo, no solo para los demás, que lo conveniente para uno es ser justo, no parecerlo, y que el justo que parece injusto es más feliz que el injusto que parece justo. Los atenienses no lo podían creer. El cristianismo continuó esta tradición, pero introdujo una virtud moral que los griegos desconocían, la caridad. Para vivir bien, para salvarse, hay que ser altruista.
amar al prójimo, incluso al enemigo. De modo que un fin egoísta, la propia salvación, se alcanza con un comportamiento no egoísta, altruista, lo que parece extraño, sino contradictorio. Sin embargo, hoy, filósofos morales contractualistas como Gautier o Tugendhat defienden una tesis parecida, aunque con recursos conceptuales muy diferentes y sin metafísica. Tercero, el ciudadano como reformador moral. Volvamos al tema de la votación. ¿Tiene la votación consecuencias para la ética? No parece. La vida buena no compete a la decisión colectiva, a no ser que posea rasgos formales. Es evidente, en cambio, que la votación tiene consecuencias para la moral. En la medida en que los temas morales se convierten en materia de ley y la decisión política se basa en el principio de mayoría, el ciudadano, directa o indirectamente, es un reformador moral. En estas circunstancias nace un nuevo deber, el deber de pensar moralmente. Mientras el soberano es el rey y Dios el rey de reyes, la moral es un mandamiento del Señor y la duda es pecado. Al cambiar la forma de la soberanía, cambia también la forma de la moral. Si el soberano es el pueblo, el legislador moral ya no puede ser un solo individuo, un solo señor. Todos se convierten en señores. Charles Taylor observó que después de la Revolución Francesa no había más que señores, señoras y señores, señoritos y señoritas. Y los señores quieren mandar, no obedecer, excepto a sí mismos. La idea de que la moral es un tipo de legislación, más la idea de la soberanía popular, convierten al ciudadano en reformador moral, en legislador moral. Nietzsche creía que la ciencia moderna, en particular la biología evolucionista, había matado a Dios, porque, como dijo Laplace, ya no se necesitaba esa hipótesis. Pero hubo otro asesino, la democracia. La ilustración moral griega y la ilustración moral moderna fueron consecuencias de la democracia. Sin embargo, no es cierto que con la democracia Dios muera del todo. Muere para la moral, así como antes había muerto para la ciencia. De hecho, continúa viviendo en el corazón de muchos individuos. Aparte de convertir al ciudadano en reformador moral, la democracia crea también la llamada ética profesional. En realidad no se trata aquí de ética, o sea, de vida buena, sino de moral. La ética profesional introduce el voto en la regulación moral de las prácticas. La historia de la investigación, de la ética de la investigación biomédica es una clara demostración de este hecho. La regulación moral de la investigación biomédica en seres humanos comenzó en gran escala con el llamado juicio de los doctores, el primero de los juicios de Nuremberg, que terminó con la condena de 16 médicos por diversos delitos, entre ellos por haber realizado experimentos con prisioneros de guerra sin su consentimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque los experimentos no eran biomédicos, no buscaban conocimiento biológico útil para los fines de la medicina, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y cuidados paliativos, el juicio llamó la atención sobre esta rama de la investigación científica en rápido crecimiento. Como la mayoría de los investigadores biomédicos eran doctores, la Asociación Médica Mundial se hizo cargo de la regulación moral. La Asamblea se reunió en Helsinki en 1964 y sacó una declaración que contenía 17 normas morales para la investigación biomédica en seres humanos. Desde entonces ha sido modificada 8 veces. La última versión, de 2013, contiene 34 normas. 3 de ellas fueron introducidas en el año 2000 y resultaron fatales para la Asociación Médica Mundial. Se trata de las normas que regulan el uso de placebo, la continuidad de tratamiento a los probandos y la relación de la investigación biomédica con las necesidades sanitarias de los países anfitriones. En el año 2008, tras varios intentos fallidos de convencer a la OMS de eliminar estas normas, la FDA decidió invalidar la Declaración de Helsinki como guía para la revisión moral de la investigación biomédica en probandos humanos fuera de Estados Unidos. En lugar de la Declaración de Helsinki, lo tomó la llamada Guía de Buena Práctica Clínica, que reúne las normas acordadas por la Conferencia Internacional de Armonización, integrada por los gobiernos de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y las principales farmacéuticas de los países que representan. La regulación moral de la investigación biomédica en seres humanos
pasó de las manos de los investigadores a las manos de los patrocinantes. La ética profesional combina discusión, negociación y votación. Si cambian los votantes, cambia la ética. La regulación parece más legal que moral. Reina sin contradicción el principio de mayoría. ¿Habrá algún límite que marque la diferencia entre la moral y los negocios? ¿Podría ser la estructura moral de la democracia constitucional o la aplicación de un principio válido de razonamiento moral? Cuarto y último, el lenguaje moral público. La democracia constitucional limita el alcance del principio de mayoría mediante un listado de derechos humanos positivados, llamados en Chile y otros países derechos fundamentales. Filósofos y juristas todavía discuten sobre la naturaleza y extensión de estos derechos. Uno de ellos, la libertad de culto, adquirió gran relevancia después de la Reforma Protestante y las guerras de religión que sacudieron Europa durante 30 años, 1618-1648. Una de las lecciones de la guerra fue que el Estado no debiera inmiscuirse en las creencias religiosas y metafísicas de los ciudadanos, ni identificarse con ninguna religión. Las principales filosofías morales modernas, kantismo, utilitarismo y contractualismo, pueden verse como respuestas a este problema. Un claro ejemplo del proceso es el debate sobre el aborto. La controversia se desenvuelve sin mayor sorpresa pública en términos jurídicos, como un problema de prioridad de derechos. ¿Qué vale más? ¿El derecho a la vida del embrión y el feto? ¿O el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo? ¿El derecho de autodefensa de la mujer en riesgo vital por el desarrollo del embarazo? ¿O el derecho del feto a la vida? Y así sucesivamente. La Iglesia Católica aceptó lidiar en estos términos mucho antes del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Roe versus Wade, y pagó por ello un alto precio. Tuvo que reformar radicalmente su lenguaje moral. En la polémica con Judith Thompson, John Finnis criticó duramente este paso. Dijo que la retórica papal de los derechos no es el lenguaje moral correcto. Durante la mayor parte de su larga historia, la Iglesia condenó el aborto, incluido el aborto temprano, por ofender el poder creativo de Dios, no por violar el derecho a la vida de una persona. El óvulo fecundado nunca fue visto como una persona, porque se aceptaba la teoría aristotélica de la animación diferida. Si la persona existe desde el momento de la concepción, la animación debe ser inmediata, no diferida. Esta idea no resultaba nada obvia, pues desde el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, que estableció el dogma de la Trinidad, se creía que había personas, el Padre y el Espíritu Santo, que no fueron concebidas ni eran humanas. Hasta que la embriología aristotélica perdió su prestigio, el derecho penal toleró el aborto temprano. La transición del lenguaje del pecado, la ofensa a Dios, al lenguaje de los derechos fue paralela al endurecimiento de la legislación penal sobre el aborto en Europa y Estados Unidos. Según una extendida opinión, la transición comenzó en 1869 con un decreto papal de Pío IX que permitía castigar con la excomunión a los involucrados en un aborto temprano. ¿Qué motivó el cambio de lenguaje moral en la Iglesia? Hay diversas explicaciones. Peter Singer señala circunstancias gremiales y científicas. Veamos las científicas. La tolerancia de la legislación penal frente al aborto temprano se basaba en la creencia de que el alma racional que convierte al feto en persona entraba en el feto en el momento en que la embarazada lo siente moverse. El desarrollo de la embriología desacreditó este criterio. Se descubrió que el feto se mueve antes de que la embarazada sienta que lo hace. Así se tornó borrosa la frontera entre el feto con alma vegetativa y animal y la persona con alma racional. A falta de un criterio empírico, fiable, para identificar a la persona, se retrocedió hasta el momento de la concepción, según Singer. Ronald Dworkin hace hincapié en un factor político que me parece más decisivo. Escribió en El dominio de la vida: en una cultura política que insiste en justificaciones laicas de su derecho penal, el argumento de carácter autónomo, según el cual el aborto temprano es pecado, porque cualquier aborto insulta y frustra el poder creativo de Dios, es una razón para criminalizar el aborto que no puede tenerse en cuenta. Fin de la cita.
Tras la separación de la Iglesia y el Estado, el argumento teológico contra el aborto no podía esgrimirse en un parlamento. Como el ciudadano de una democracia constitucional es un sujeto de derechos, la Iglesia creyó que la prohibición del aborto tenía que formularse en el lenguaje de los derechos. Sin embargo, esta inferencia es inválida. El hecho de que el lenguaje moral público no pueda ser religioso en una democracia constitucional no implica que deba basarse en el concepto de derecho. No solo los utilitaristas y naturalistas como John Finnis niegan que derecho sea un concepto moral básico, también Dworkin lo hace, por lo menos en el caso del aborto. Su hipótesis es que el problema moral del aborto no tiene que ver con valores intrínsecos, no con derechos. ¿Cómo deba ser el lenguaje moral público en una democracia constitucional? Es un problema abierto, una tarea pendiente. Prestando atención a una razón más profunda que la libertad de culto, de por qué no puede ser religioso, se vislumbra la dirección en que hay que buscarlo. El molde del lenguaje moral religioso es incompatible con la estructura moral de la democracia constitucional. El lenguaje moral religioso presupone una asimetría fundamental, es heterónomo, como decía Kant. Se basa en la relación Señor-siervo. Las normas morales son mandamientos del Señor. Las faltas morales son actos de desobediencia al Señor, pecados. El perdón de los pecados es cosa del Señor, no de la víctima de la ofensa, etc. En cambio, la democracia constitucional se funda en la idea de una comunidad de legisladores libres e iguales en valor. La simetría es la norma, no la asimetría de la relación Señor, siervo, amo, esclavo. Por esta razón, las religiones son moralmente problemáticas en las democracias constitucionales, aunque sean éticamente imprescindibles. Muchos ciudadanos vivirían mal sin su religión. Sin embargo, para llegar a acuerdos morales razonados con creyentes de otras confesiones, agnósticos y ateos, deben apelar a otra instancia, a los intereses comunes y corrientes que podemos suponer en todos, tal como el interés de no sufrir una muerte violenta, central en Hobbes, el interés en desarrollar las propias capacidades y el interés de no ser tratado como mero objeto. Lo que no pueda solucionarse de esta manera debe resolverse mediante el voto. No veo alternativa. Y ya que la exploración de intereses comunes puede continuar indefinidamente y la legislación es revisable, la frontera entre lo moral y lo legal será fluida. No conozco expresión más sintética y hermosa de este punto de vista que el monólogo de Shylock en la tragedia de Shakespeare, El mercader de Venecia. Cuando Shylock finalmente advirtió que el hostigamiento de deudores y jueces se debía a su condición de judío, les dijo: «Él me avergonzó y perjudicó en $500,000. Se rió de mis pérdidas y se burló de mis ganancias. Despreció a mi nación, desbarató mis negocios, desalentó a mis amigos y asusó en mi contra a mis enemigos. ¿Y cuál es el motivo? Que soy judío. ¿No tiene acaso ojos un judío? ¿No tiene manos, órganos, medidas, sentidos, dolencias, pasiones un judío? ¿No lo alimentan las mismas comidas? ¿No lo hieren las mismas armas? ¿No sufre las mismas enfermedades? ¿No lo sanan los mismos remedios? ¿No siente en invierno el mismo frío y en verano el mismo calor que un cristiano? Si nos pinchan, ¿no sangramos? Si nos hacen cosquillas, ¿no reímos? Si nos envenenan, ¿no morimos? Y si nos ofenden, ¿no desearemos vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, también en esto lo seremos. Muchas gracias por su atención.